Buenos días, soy la arquitecta Hortensia Gallardo, profesora asociada de la Cátedra de Tecnología. Hoy vamos a ver la clase 2 que corresponde a la unidad temática A de la materia. Los temas que vamos a tratar son tipologías estructurales y las soluciones constructivas, los materiales y sus propiedades y los procesos constructivos. Además, vamos a ver las acciones o cargas en la construcción y cómo hacer un análisis de cargas en cada uno de los elementos constructivos que componen una obra de arquitectura. Les recuerdo que las clases y cualquier tipo de información tenemos una página en el Facebook, Instituto de Tecnología Arquitectónica, y el canal de YouTube Cátedra Tecnología UNT. El principal problema en arquitectura es cubrir un espacio arquitectónico, por lo que la obra de arquitectura se resuelve con diferentes soluciones constructivas que emplean materiales adecuados. Estas soluciones constructivas pueden conformar tres grandes grupos dentro de la obra de arquitectura: cerramiento, estructura e instalaciones. Cuando hablamos de cerramientos, hacemos referencia a las soluciones constructivas que cumplen la función de delimitar un espacio. Se resuelve en forma interior y exterior. Interior o interiores son aquellas soluciones constructivas que dividen un espacio y las exteriores las que concretan la envolvente de la obra de arquitectura. De acuerdo a su posición pueden disponerse en forma horizontal como los entrepisos, las cubiertas y las pérgolas, vertical como los tabiques y muros e inclinados como las cubiertas. El segundo grupo corresponde a estructuras, que son las soluciones constructivas que cumplen la función de llevar las cargas al terreno y también, de acuerdo a su posición, pueden disponerse horizontales, inclinados como las losas y las vigas, verticales como los muros, columnas y pilares. El tercer grupo corresponde a las instalaciones, es decir, el conjunto de elementos que cumplen la función de suministrar servicios en la obra de arquitectura como el agua, el gas, la luz, etc. Puede suceder que una misma solución constructiva cumpla la función de cerramiento y de estructura. En esta clase vamos a ver los dos primeros grupos, es decir, cerramiento y estructura. Hemos dicho que el conjunto de soluciones constructivas que cumplen la función de cerramiento se resuelven interior y exteriormente y que cumplen la función de delimitar un espacio. Por lo tanto, deben ser diseñados para generar confort, seguridad, protección, privacidad. Y en general, constructivamente se puede resolver en forma opaca o en forma transparente, es decir, utilizando muros o vidriado. El segundo grupo de las estructuras corresponde al conjunto de elementos constructivos que están adecuadamente dispuestos y vinculados entre sí para recibir, resistir y transmitir las cargas al terreno. Esa vinculación impide el desplazamiento y los giros de los elementos constructivos, logrando el equilibrio del conjunto de la estructura. Equilibrio que permite que la estructura o la obra de arquitectura permanezca en su sitio, es decir, que no se caiga. A eso hacemos referencia al equilibrio estable. Equilibrio que permite que la estructura no se destruya y que se deforme dentro de ciertos límites razonables, es decir, que la estructura no se rompa, y a eso hacemos referencia al equilibrio resistente. Entonces, por lo que vimos en la diapositiva anterior, las estructuras deben cumplir con dos requerimientos básicos, que es el equilibrio externo o estático y el equilibrio interno elástico o resistente. Cuando hablamos del equilibrio externo o estático, dijimos que pretendemos que las estructuras no se caigan, es decir, que preserven sus características y configuraciones a través del tiempo,
aun cuando las cargas que actúen varíen, es decir, que haya continuidad y permanencia. Las cargas que actúan con frecuencia son gravitatorias y deben ser trasladadas desde su punto de aplicación a las zonas fijas, que en general en las estructuras, en las zonas fijas es el terreno donde se generan las reacciones de equilibrio. Cuando hablamos de cargas actuantes, hablamos de cargas activas y reactivas. Por lo cual, vamos a mostrar un gráfico que presenta diferentes situaciones y que ejemplifica el equilibrio en las estructuras. En el primer caso, el cuerpo se encuentra apoyado en su base y recibe una carga gravitatoria P, por lo que en el apoyo genera una carga o una fuerza igual y contraria, manteniendo el cuerpo en equilibrio frente a la traslación de la carga P. En el segundo ejemplo, el cuerpo se le aplica una fuerza horizontal E de empuje y va a generar en el apoyo, en el tope del apoyo, una fuerza E igual y contraria que va a evitar el desplazamiento horizontal del cuerpo. Pero a su vez la fuerza E aplicada y el equilibrio y la fuerza de equilibrio E en el apoyo generan una cupla que provoca el vuelco del cuerpo. Por lo que decimos que para que el cuerpo esté en equilibrio, el apoyo debe ser diseñado de manera que se generen las reacciones de equilibrio que eviten las traslaciones verticales, las traslaciones horizontales y el vuelco. En este caso hemos analizado todas las fuerzas externas, es decir, actuantes y las reactivas. Y los que se ocupan es la estática gráfica, que considera al cuerpo como rígido, es decir, como indeformable, sin que intervenga el material. En el caso del equilibrio interno elástico resistente, pretendemos o dijimos que las estructuras no se rompan. En este caso interviene la disposición del material y la cantidad de material que se requiere para soportar las cargas externas. Siguiendo con el mismo ejemplo, analizamos para el primer caso un cuerpo que dispone de un material y de la cantidad de material adecuado para soportar la carga P y generar reacciones internas que lo mantienen en equilibrio al cuerpo. En el segundo caso, para la misma cantidad de material, se duplica la carga y vemos que el material no resiste y se deforma. Y al tercer caso, la carga se triplica y vemos que la estructura se rompe. Es decir, acá hay un juego de las fuerzas externas y las internas que genera el material para reaccionar frente a esas cargas externas. Esto se ocupa en la resistencia de materiales, que considera los cuerpos que son elásticos, es decir, interviene el material. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que el problema principal es cubrir un espacio en arquitectura, por lo que se requiere de soluciones constructivas que utilicen materiales adecuados. Esas soluciones constructivas generan las tipologías estructurales. Cuando hablamos de tipologías estructurales, estamos hablando de la relación entre forma y trabajo del material. Cuando hablamos de formas, nos referimos a la configuración geométrica de los elementos de la estructura. Cuando hablamos de trabajo del material, nos referimos a características propias del mismo para soportar determinados esfuerzos. De este modo, el uso de un determinado material permite solo formas adecuadas para resolverse constructivamente y soportar un determinado esfuerzo. De ahí surge esta relación entre forma, material y esfuerzos internos, y vamos a analizarla en el siguiente ejemplo. Tenemos una lámina muy delgada, como una hoja de papel, apoyada en sus extremos. Vemos que esta lámina se deforma flexionándose bajo su peso propio sin que intervenga carga alguna.
Esto nos quiere decir que requiere de masa para mantener su forma, es decir, mayor espesor o bien una forma adecuada para evitar esa deformación. Otra posibilidad es plegando la lámina para darle mayor rigidez o bien colocarla sobre un entramado para mantener su forma sin que se deforme. Esto da lugar a la relación que hay entre la forma y el material necesario, es decir, las tipologías estructurales y las soluciones constructivas, que es la manera de materializar las tipologías estructurales. Para el primer caso, vamos a hablar de las tipologías macizas, es decir, requieren de masa para mantener su forma y utilizando como material principal la mampostería, que solo resiste esfuerzos de compresión en su trabajo interno del material. En el segundo caso, tenemos las estructuras o las tipologías estructurales laminares, que la rigidez se logra con la forma y el material adecuado es el hormigón armado, que se lo puede moldear y darle la forma diseñada. Y en el tercer caso surgen las tipologías estructurales de entramado, en donde se dispone constructivamente de un envigado. Entonces, las tipologías estructurales requieren de soluciones constructivas para materializarlas. Ya hemos dicho que las soluciones constructivas son los medios para concretar los espacios y que requieren el uso de determinados materiales y aplicar determinadas técnicas de ejecución considerando los principios de la física aplicada. Si vemos en las fotos, vemos que en la primera el uso del adobe o del ladrillo de adobe es incorporado en la obra en un muro, o la piedra incorporada en la obra en un muro, la paja en un techo, el hielo conformando un iglú. Es decir, diferentes materiales requieren de técnicas de ejecución para ser incorporados en diferentes obras. Cuando hablamos de materiales, hablamos de materias primas que proceden de la naturaleza y que se aprovechan las propiedades y características que las hace aptas para la construcción y que mediante un tratamiento especial se las incorpora en la obra. Estos materiales pueden ser naturales y artificiales, es decir, naturales tal cual se lo encuentra en la naturaleza, como el caso del árbol o el caso de la piedra, y se incorporan en la obra tal cual se los encuentra en la naturaleza. Cuando hablamos de artificiales, hablamos de materiales que se elaboran con materias primas procedentes de la naturaleza, como es el caso del ladrillo, que está elaborado con arcilla y agua y moldeado y sometido a cocción. O la madera, las escuadrillas, que es el aserrado del tronco del árbol para lograr piezas prismáticas de longitudes variables de acuerdo a las características del árbol. También vemos que pueden ser de origen mineral y vegetales. Cuando hablamos de los vegetales, obviamente estamos hablando del árbol, de la madera, del bambú, etc. Cuando hablamos de minerales, hablamos de los que elaboran los perfiles, como por ejemplo el perfil U, el perfil T, el perfil L, las diferentes secciones de perfil y las chapas, por ejemplo. En cuanto a las técnicas de ejecución, se refieren al conocimiento de las propiedades de los materiales para saber cómo utilizarlos en la construcción. Es decir, para que sepamos qué material vamos a usar, debemos conocer las propiedades físicas. Para saber cuánto de material debemos usar, tenemos que conocer las propiedades mecánicas, y para saber cómo usar el material debemos conocer las propiedades tecnológicas. Vamos a ver entonces algunas de las propiedades de los materiales para conocerlos y saber cómo utilizarlos en la obra de arquitectura. Comenzamos con
las propiedades mecánicas, que se refiere al comportamiento que tienen los materiales frente a los diferentes esfuerzos a los que están sometidos. En general, el material se deforma temporal o permanentemente o se rompe, por lo que se dice entonces que un material resiste determinado esfuerzo cuando no se deforma excesivamente o cuando no se rompe. Ante un determinado esfuerzo, el material tiene tres respuestas diferentes. Puede deformarse elásticamente, o sea, una deformación reversible. Puede deformarse plásticamente, es decir, una deformación permanente, o bien romperse. En el ejemplo, vamos a analizar un ejemplo de un cuerpo al cual se le aplica una fuerza que son colineales y de diferente sentido y que actúan en forma convergente. Vemos que el cuerpo le provoca un acortamiento de su longitud y un ensanchamiento de su sección. El esfuerzo es de compresión. En el segundo caso tenemos el mismo cuerpo que actúan también fuerzas colineales de diferente sentido, pero en forma divergente, que le provoca un alargamiento de la longitud y un adelgazamiento de la sección. El esfuerzo es el de tracción. En el tercer caso, el cuerpo le actúa una carga perpendicular al eje que le provoca una deflexión. El esfuerzo es de flexión, es decir, dos secciones muy próximas se acercan en la parte superior, se alejan en la parte, en la parte inferior. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, el elemento constructivo debe ser resuelto con material adecuado para que resista el esfuerzo al que está sometido. En cuanto a las propiedades físicas, vamos a analizar la del peso específico aparente, el peso específico real, la elasticidad, la plasticidad y la fragilidad. Cuando hablamos del peso específico aparente, hablamos aquel en donde considera e incluye los poros o vacíos que tiene el material. En cambio, el peso específico real se refiere al volumen real sin poros o vacíos. La elasticidad es la propiedad que tiene el material de volver a su forma original una vez que se retira la carga. La plasticidad admite deformaciones ante pequeñas cargas incluso y son permanentes. La fragilidad se rompe previamente sin deformaciones. Por último, vamos a ver los procesos constructivos, es decir, cómo incorporamos esos materiales a la obra. Y existen dos vías, la vía húmeda y vía seca. En el primer caso, vía húmeda, como dice su nombre, es la incorporación del agua a los materiales para ser incorporados a la obra. Puede suceder que sea in situ, eso significa en el lugar. El agua provoca un proceso químico que los hace aptos para la construcción. Un ejemplo característico son las soluciones macizas, es decir, el uso de la mampostería del ladrillo. Vía seca se refiere a la tecnificación, a la industrialización, es el caso del uso de la madera, el acero, el aluminio, etc. Cuando hablamos del hormigón, puede ser por vía húmeda cuando se lo resuelve en el lugar y por vía seca cuando se trasladan los elementos constructivos desde la planta al lugar de la obra. Vamos a ver ahora las acciones en la construcción. Las soluciones constructivas analizadas hasta ahora están sometidas en diferente medida a fuerzas que tienden a alterar o modificar su ubicación o posición de manera constante o variable. Esas fuerzas corresponden a las fuerzas exteriores o externas y al peso propio de los elementos constructivos que intervienen en la obra. El conjunto de las fuerzas exteriores y el peso propio constituyen las cargas o acciones en la construcción.
En definitiva, entonces, son las cargas del peso propio de los elementos constructivos, de las personas que habitan, del equipamiento y de todos los efectos climáticos como el viento, la nieve, el sismo, etc. Las acciones o cargas en la construcción pueden actuar en forma directa o indirecta. Las cargas directas, a su vez, pueden actuar en forma permanentes o no permanentes o variables. Las cargas directas permanentes son las que responden al peso propio de los diferentes elementos constructivos que intervienen en la obra, como por ejemplo la viga, los muros, la cubierta. Son consideradas cargas gravitatorias. Las no permanentes o variables son las que no actúan en forma constante ni en el tiempo ni en el lugar y pueden ser consideradas gravitatorias o no gravitatorias. Las gravitatorias son aquellas que se originan por el uso del espacio, como por ejemplo, es decir, las sobrecargas de uso, como por ejemplo las personas, los muebles, la nieve en el caso de la cubierta. Y las no gravitatorias son las originadas por los efectos climáticos, como el viento y el sismo. El viento, la más comprometida, es la depresión del viento. En el sismo se consideran cargas de impacto. Tanto el viento como el sismo son consideradas fuerzas desestabilizadoras de la estructura que deben tenerse en cuenta a la hora del diseño en relación con el peso propio, que es una carga estabilizadora. En cuanto a las cargas indirectas, se consideran las de asentamiento, las geológicas y las térmicas. Las de asentamiento es cuando cede el terreno en la zona de los cimientos, provocando mayor fuerzas de reacción en un punto que en el otro. Las geológicas tienen que ver con el material internamente que genera, por ejemplo, en el caso del hormigón, un proceso de retracción de su volumen por el lento endurecimiento de su masa. En las térmicas se refiere a las variaciones de temperatura que modifican el volumen de los elementos constructivos. Vamos a ver ahora cómo las cargas gravitatorias actúan en los diferentes elementos constructivos. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos el entablonado superficial, las vigas, elementos lineales, las columnas y los cimientos. En cada uno de estos elementos constructivos, las cargas actúan de diferente manera. Es decir, las cargas gravitatorias permanentes, peso propio, dijimos que son las cargas permanentes, pueden actuar en forma distribuida o en forma concentrada de acuerdo al tipo de elemento constructivo. Cuando hablamos de las cargas distribuidas, hablamos que pueden actuar en forma superficial, que es el caso del entablonado o de la cubierta. Y superficial quiere decir que se mide la carga por cada metro cuadrado de superficie del elemento constructivo que estamos analizando. Es decir, este entablonado pesa tantos kilos en un metro cuadrado. Por eso se dice que la superficial es kilos sobre metros cuadrados. Las distribuidas lineales se consideran que actúan en los elementos lineales como las vigas o los muros y se considera por cada metro de elemento constructivo, es decir, por cada metro de viga pesa tantos kilos. Por lo tanto, la unidad es kilos sobre metros lineales, vigas y muros. Cuando hablamos de cargas permanentes concentradas, estamos hablando de cargas puntuales, que es en el caso de las columnas, de los pilares, que actúa en forma puntual en el eje del elemento. Por eso se mide en kilogramos. Cuando hablamos de las cargas variables, vamos a hablar de las sobrecargas de uso en kilo por metros cuadrados. El valor
quiere decir que está medido por cada metro cuadrado del elemento, pesa tantos kilos o tiene tantos kilos de sobrecarga. En el caso de los muebles, en el caso de la nieve, o acá tenemos un ejemplo claro de una azotea que sirve de estacionamiento, se mide por cada metro cuadrado de esta losa, hay tantos kilos de vehículos que se consideran como sobrecargas de uso. Una vez identificadas las diferentes cargas que actúan en la estructura, se comienza a realizar el análisis de cuánta carga recibe cada elemento. El análisis de cargas es el primer paso en la determinación del equilibrio externo de la estructura y consiste en determinar las intensidades de carga que le corresponde a cada elemento de la estructura. Se comienza por los elementos estructurales superficiales, que son los que reciben las cargas útiles, y se continúa hasta la fundación. Es a partir de la cubierta, se analizan los diferentes elementos constructivos que componen la cubierta, partiendo de la carga superficial. Continuamos con las columnas, la del entrepiso si lo hubiere, también la carga superficial y los diferentes elementos, las columnas hasta llegar al terreno. Vamos a resolver en un ejemplo para comprender mejor cuáles son los pasos para determinar las cargas en cada elemento estructural. El ejemplo muestra la estructura de un entrepiso y de una cubierta en donde están apoyados sobre pilares de mampostería. En planta, la estructura del entrepiso se compone de un entablonado como piso, un entablonado de madera, que se fija sobre vigas secundarias dispuestas cada 80 centímetros y con una luz de 350. Estas vigas secundarias apoyan sobre vigas principales dispuestas cada 3,50 metros con una luz de 4 metros y 1,25 de voladizo. Las vigas principales apoyan sobre los pilares dispuestos también cada 3,50 y cada 4 metros en el otro sentido. Si vemos en corte, tenemos los pilares cada 4 metros, las vigas principales con una luz de 4 metros y un voladizo de 1,25 metros. Sobre las mismas apoyan las vigas secundarias cada 80 centímetros que se fija el entablonado. En cuanto a la estructura de la cubierta, es muy similar en la disposición y tenemos la cubierta de tejas que apoya sobre un entablonado. El entablonado se fija sobre vigas secundarias o correas, en el caso de las cubiertas se llaman correas, que están dispuestas cada 80 centímetros también con una luz de 350. Estas vigas secundarias o correas apoyan sobre vigas principales o cabios dispuestas cada 350 con una luz de 4 metros y un voladizo de 1,25 metros. Estas vigas principales apoyan sobre los pilares. El esquema en el corte es similar, es decir, los pilares de apoyo, la viga principal que apoya sobre los pilares con una luz de 4 metros y un voladizo de 1,25 metros. Sobre las mismas tenemos las correas cada 80 centímetros, entablonado y teja. La cubierta es con una pendiente a un agua. Una vez definidas las características constructivas del entrepiso y cubierta, pasamos a definir el valor de los pesos propios del elemento constructivo, considerado como carga superficial en kilos por metros cuadrados y la sobrecarga de uso en kilos por metros cuadrados, para lo que utilizamos las tablas confeccionadas hasta el efecto. En la tabla 2 aparecen los pesos propios de los elementos constructivos, tanto del entrepiso como de la cubierta.
Y en la tabla 3, las sobrecargas de uso, considerando que la cubierta es una cubierta con pendiente que se considera inaccesible, por lo tanto se considera una carga mínima de sobrecarga de 100 kilos por metro cuadrado, considerando que alguna persona puede subir a repararlo. Y para el entrepisos de vivienda consideramos una carga de 200 kilos, una sobrecarga de 200 kilos por metros cuadrados. La tabla 1 se refiere a los pesos propios de los materiales, es decir, nos va a servir para definir el peso específico de la mampostería cuando definamos el peso propio del pilar y el peso específico del hormigón ciclópeo, material que interviene en el cimiento del pilar. Vamos a comenzar entonces a analizar las cargas en cada uno de los elementos constructivos, recordando que el análisis de cargas comienza desde la cubierta, teniendo como datos de la cubierta el peso propio y sobrecarga que sacamos de las tablas en la diapositiva anterior. Comenzamos el análisis de acuerdo a las consignas fijadas a tal efecto. En el primer punto nos dice marcar el área de carga de la viga principal más desfavorable. Habíamos comentado que la estructura de cubierta estaba conformada por 3 vigas principales dispuestas cada 3,50 metros. La más desfavorable es la central, que es la que recibe carga la mitad entre la parte superior y mitad con la viga inferior. Es decir, el área de carga está definida de esta manera, en donde lo que nos interesa es el ancho de carga. El segundo punto dice definir el valor y tipo de carga de la viga principal. Comenzando con la carga superficial, que era definimos el Q sub 0, que es la carga, el peso propio de cubierta y la sobrecarga, y nos da un valor de 140 kilos por metros cuadrados. Es decir, un metro cuadrado de la superficie de esta cubierta pesa 140 kilos. El segundo punto dice valor y tipos de carga de la viga principal. Comenzamos a analizar cuánto de esos 140 kilos por metro cuadrado le corresponde a la viga principal. En primer lugar, tenemos que definir que la viga es un elemento lineal por cuanto su carga va a ser distribuida linealmente, es decir, por cada metro de viga va a haber tantos kilos que le transmite la cubierta. Entonces, analizamos esa carga superficial como dato, multiplicado solamente por el ancho de carga de la viga principal para definir la carga distribuida sobre la misma, es decir, los 140 kilos por metro cuadrado por el ancho, que es 3,50 el metro. Nos está dando la carga distribuida sobre la viga principal. El tercer punto dice graficar esquema estático de la viga analizada, luces, cargas y condiciones de apoyo. ¿Qué significa el esquema estático? Significa dibujar la viga, un esquema de la viga con sus condiciones de apoyo, la carga que tiene la viga, las luces, en este caso la luz del tramo, la luz del voladizo, la carga distribuida que acabamos de obtener en el punto 2 y el apoyo izquierdo que corresponde al pilar izquierdo y el RB o el apoyo B que corresponde al pilar derecho. La luz entre apoyos L y la luz del voladizo A, 4 metros y 1,25. Con eso definimos lo que se llama el esquema estático, es decir, cargas actuantes y reacciones que provocan esas cargas en los puntos de apoyo del elemento estructural. Tipo de carga distribuida, es decir, por cada metro de vigas hay tantos kilos. Es un Q que se expresa en kilos sobre metros lineales. ¿Cómo definimos el valor de RA y RB? Es decir, las reacciones por efecto de esa carga Q actuante. Lo podemos resolver con las ecuaciones de equilibrio,
definiendo el equilibrio estático, es decir, sumatoria de verticales igual a 0, sumatorias de momentos igual a 0, para que nuestro elemento estructural esté en equilibrio. Y gráficamente a través de los polígonos vectoriales que conocimos en la clase pasada. Una vez que definimos los valores de RA y RB, podemos decir que ese valor de RA es el que se traslada la carga al apoyo al pilar izquierdo y RB al pilar derecho. Entonces, el punto 4 nos dice carga que recibe cada pilar. Dice reacciones de apoyo gráfico y analítico. Es lo que acabo de explicar. Digamos, es la reacción RA para el pilar izquierdo y RB para el pilar derecho. Pero también podemos resolver las cargas al pilar directamente por áreas de carga. Es decir, para el pilar izquierdo el área de carga va a ser la mitad entre los pilares en el sentido transversal y la mitad entre los pilares en el sentido longitudinal. Para el pilar derecho va a ser exactamente lo mismo considerando el voladizo. Ese valor del área de carga multiplicado por el Q sub 0 inicial, es decir, por la carga superficial, obtenemos el valor de carga que la cubierta transmite al pilar, que debe ser igual o similar o parecido al que se obtiene con los valores de RA y RB. Es decir, la carga que recibe cada pilar. El pilar izquierdo es 350 por 4 dividido 2 y por la carga superficial. El pilar derecho es 350 por 4 dividido 2 más el voladizo y multiplicado por la carga superficial. Como dijimos recién, el valor que obtenemos acá debe ser similar o igual al que obtenemos cuando definimos los valores de RA y RB en la viga principal. Una alternativa de análisis de la viga principal de cubierta es considerar que la misma tiene cargas puntuales que le transmite cada una de las vigas secundarias que apoyan sobre la misma. ¿Cómo definimos el valor de esa carga puntual que transmite la viga secundaria? Entonces, en primer lugar, lo que se hace es definir cuánto de la carga superficial, que es dato, recibe cada una de esas vigas secundarias. Es decir, definimos el área de carga de cada una de las vigas secundarias, sabiendo que las vigas secundarias de borde reciben la mitad de la carga. De esa manera definimos P1 y P2, carga superficial por área de carga. Con esto podemos definir cuál es el esquema estático, en este caso, de la viga principal. La carga es carga puntual. ¿Cómo definimos el esquema de la viga con sus condiciones de apoyo, la luz del tramo, la luz del voladizo y las cargas puntuales que transmiten las vigas secundarias? Las P2 que son las de borde, que es la mitad de la carga del resto de las vigas secundarias. ¿Cómo definimos el valor de las reacciones de apoyo? Consideramos gráficamente por el polígono funicular, como se conoció la clase pasada, podemos definir RA y RB, sabiendo que estas cargas son fuerzas paralelas y de igual sentido. Una vez que definimos RA y RB, sabemos que RA va al pilar izquierdo y RB al pilar derecho. Analíticamente podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. El cuarto punto nos decía las cargas que recibe cada pilar. De la misma manera que explicamos en la diapositiva anterior, podemos definir ya sea por área de carga o por los valores de RA y RB de la viga principal. Una vez que definimos la carga de cubierta, pasamos a analizar la carga en los diferentes elementos constructivos que componen el entrepiso. El análisis es muy similar, los pasos son exactamente igual, o sea, la carga sobre la viga principal, luego
sobre el apoyo en el pilar. Entonces definimos la carga superficial, el valor y tipo de carga, conociendo que la viga es una carga, lleva una carga lineal, el esquema estático con las cargas y las reacciones de apoyo. Definimos gráfica y analíticamente esos valores de reacciones, que RA irá al pilar izquierdo y RB al pilar derecho, exactamente lo mismo que en la cubierta, que es lo que varía el valor del peso propio y de la sobrecarga. Así como en la cubierta hemos planteado una alternativa de análisis considerando a las cargas puntuales que le transmiten las vigas secundarias, de la misma manera en el entrepiso podemos considerar que las vigas secundarias del entrepiso transmiten una carga puntual a la viga principal. Y el análisis es muy similar considerando áreas de carga, o sea, cuánto de carga recibe cada una de las vigas secundarias. El último elemento constructivo que debemos analizar es el pilar de mampostería, que es el encargado de llevar las cargas al terreno. Vamos a analizar el pilar derecho, que es el más desfavorable, puesto que tiene el voladizo de la viga principal de la cubierta y el voladizo de la viga principal del entrepiso. ¿Cómo realizamos el análisis? En primer lugar, consideramos la carga de la cubierta, es decir, el P de la cubierta, que en definitiva es la reacción RB de la viga principal de la cubierta. Luego tenemos el G1 del pilar, que corresponde al peso propio del pilar superior, que va con altura desde el entrepiso hacia la cubierta. ¿Cómo definimos el valor del peso propio? Es el volumen del elemento constructivo por el peso específico que obtenemos de la tabla 1, que es el peso de la mampostería en kilos por cada metro cúbico de material. Luego aparece el P del entrepiso, es decir, la carga que transmite el entrepiso y que, como en la cubierta, es la reacción RB de la viga principal del entrepiso. En ambos casos también podemos definir la carga que transmite la cubierta y el entrepiso por área de cargas en el pilar. Luego aparece el G2 del pilar, es decir, el pilar inferior, que va desde la base hasta la altura del entrepiso y que, por supuesto, también se obtiene como volumen por el peso específico del material. En la base del pilar podemos obtener la carga total que llega en la base, que podemos considerar que son cargas o fuerzas colineales. Por lo tanto, en la base del pilar es la suma de todas las cargas actuantes en el elemento constructivo, que es el pilar. Luego aparece el G del cimiento, es decir, el peso propio del cimiento, que vamos a obtener también por volumen del elemento constructivo multiplicado por el peso específico del material, que en este caso era el hormigón ciclópeo que obteníamos de la tabla 1. Y por último, la suma total de todas las cargas o fuerzas colineales nos va a determinar la carga total que llega al terreno. Vamos a analizar un ejemplo que es muy particular, ya que el análisis de carga comienza a partir del entrepiso. La estructura de entramado es muy similar y vamos a analizarlo. El entrepiso tiene vigas principales, vigas secundarias y entablonado. La cubierta tiene cabios como vigas principales, correas de vigas secundarias, un entablonado que apoya sobre las mismas y la chapa. También es con una pendiente a un agua la cubierta. ¿Cuál es la particularidad? Las vigas principales del entrepiso apoyan sobre el pilar izquierdo y cuelgan de un tensor. Como vemos en el corte, tenemos la viga principal, apoya sobre el pilar izquierdo y cuelga de un tensor. ¿Cuál es el caso particular? Que la carga del tensor la transmite a la viga principal de cubierta.
por lo que la viga principal de cubierta, además de su carga distribuida que le transmite el paquete constructivo de la cubierta, tiene la carga puntual que le transmite el tensor. Por eso es la diferencia de comenzar el análisis por el entrepiso. Y el procedimiento es similar, es decir, definimos área de carga de la viga principal del entrepiso, sacamos el esquema estático, obviamente después de definir cuánto vale esa carga distribuida sobre la viga. En este caso el RA va al pilar izquierdo y el RB al tensor, es decir, en este punto tendremos RB de la viga principal. El análisis es exactamente lo mismo, es decir, el área de carga por la carga superficial nos va a definir la carga lineal o distribuida sobre la viga principal. Definimos RA y RB gráficamente con polígonos vectoriales, analíticamente con ecuaciones de equilibrio. Una vez que tenemos definido el valor de carga y las reacciones de apoyo de la viga principal del entrepiso, pasamos a la viga principal de la cubierta. De la misma manera, definimos el área de carga de la viga más desfavorable y definimos la carga distribuida y las condiciones de apoyo, es decir, el esquema estático. RA, el pilar izquierdo, RB, el pilar derecho, carga distribuida que transmite la cubierta y a esta carga que se marcó acá es la que le transmite el tensor, o sea, RB de la viga principal del entrepiso. RA y RB se resuelven de la misma manera, es decir, con polígonos vectoriales y con ecuaciones de equilibrio. Para el caso de los pilares, el análisis es muy similar. El P de la cubierta, vamos a tomar en este caso el pilar izquierdo. El P de la cubierta va a ser el valor de RA de la cubierta, en donde ya está contemplado cuánto del tensor va para RA. El G del pilar, peso específico, volumen por peso específico. El P del entrepiso, que es el valor de RA en el esquema estático. El G del pilar inferior, la carga que llega a la base, el G del cimiento y la carga total del terreno. Para los temas desarrollados en la clase, vamos a subir en la página del Face 3 ayudas didácticas. La primera corresponde a acciones en la construcción, cargas, pesos y deformaciones, que fue extraído del libro del arquitecto Diego Díaz Puerta, Introducción a las estructuras de los edificios. La segunda ayuda didáctica corresponde a acciones en la construcción, análisis de carga, que fue extraído de la guía de trabajos prácticos de la Cátedra de Tecnología. Y por último, la última ayuda didáctica es materiales de construcción, que también se extrajo del libro del arquitecto Diego Díaz Puerta, Introducción a las estructuras de los edificios. Estas 3 ayudas didácticas contienen lo que se habló en esta clase. Y por último, les muestro la bibliografía que les servirá como para obtener mayor información sobre los temas dictados en la materia. Además de esta bibliografía, pueden encontrar sobre los temas en Internet y además de las ayudas didácticas que le nombré.